Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Damas y caballeros, hoy estamos en una noche de pasión, gloria y ilustración. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Y desde el Pasés de Baco, Tarani salió del trueno para los celtas, pero por la Pachamama, el aprendiz de Quijote, mi amigo Edison de Jesús, de Zarzuela, de Benito Juárez, niño. Bienvenido. Y yo se han estado burlando en este momento los compañeros por el escenario en el que me encuentro. No es ningún escenario raro, simplemente es un dormitorio. No es para... No es un hotel, no es un hotel de horas. Sí, les contaba que vine del Valle, ya me hice un poco tarde para poder conectarme porque hoy día se eligió al presidente de la Casa de la Cultura y les cuento que se reeligió a Fernando Cerón de la Casa de la Cultura con los cuestionarios. Lo que sí les puedo contar como chisme, porque estuve ahí, es que la ministra, la viceministra, porque ya no es Ministerio de Cultura, la viceministra de Cultura del Ministerio de Educación, la señora Romina Muñoz, salió emputadísima diciéndole al candidato del gobierno, Intriago, que no sacó ningún voto, 0 votos, el candidato del gobierno, y le dijo, vamos a acabar con esto, porque hasta aquí llega la cultura. Salió muy molesta después de hacer un incidente en la sala de elecciones porque el candidato del gobierno no tuvo un solo voto. Tampoco es que Cerón sea muy simpatizante ni del correísmo ni del gobierno, pero ha estado jugando con un lado y otro y lamentablemente al desaparecer el Ministerio de Cultura, la cultura queda en el liderazgo de la vieja Casa de la Cultura, que si no cambia, va a pasar lo que es el tema del programa de hoy. Un falso positivo defendiendo la cultura que en este país ya no hay. Bueno, el falso positivo. No hablamos de la persona que finge estar alegre cuando está destrozado por dentro. También puede considerarse un falso positivo. Pero un falso positivo, hablamos de las situaciones que causaron destrucción, lastimosamente aquí en el norte, con el ya preso y de nuevo suelto, ahora parece que lo van a volver a meter preso, expresidente Uribe, que lanzó su campaña para eliminar actividades delincuenciales y surgieron los famosos falsos positivos. Más de 5,000 personas fueron jóvenes de esta situación. Pero vamos a hablar de algo histórico. Empecemos con algo, ¿qué te parece el Maine? ¿O quieres hablar del Golfo de Tolkien? Sí, el Golfo de Tolkien. Mira que la guerra de secesión de los Estados Unidos entre el sur y el norte se inició por un falso positivo también de un barco que supuestamente, como todavía no había declaración de guerra, debía bajar supuestamente por el río Mississippi, que es el que divide varios de los estados del sur, que luego se dividieron, las Carolinas, las Virginias. El Mississippi está hacia el oeste. Entonces, la idea fue provocarles porque era un barco de abastecimiento. Ya estaban los bandos organizados y todo, pero el barco era un barco recurrente. Viajaba cada 15 días, iba por las aguas cada 15 días, dejando pasajeros. En esta ocasión bajó vacío, precisamente para llamar la atención, para buscarle al sur que le atacara y con eso declarar la guerra. Es decir, un falso positivo. No funcionó a la final porque ya había una declaración, pero ha dado resultados, lo que tú decías históricamente, y ya les vamos a contar, porque la Segunda Guerra Mundial comenzó con un falso positivo. Tal cual, y podemos hablar también de la guerra de Corea, la de Vietnam. La de Vietnam, claro. Panamá, la de Irak, las dos guerras del Golfo, llamadas las dos guerras del Golfo, en donde se atacó Irak, porque supuestamente
tenía armas de destrucción masiva, nucleares y químicas, y biológicas. Entonces, esa fue la razón por la que se invadió y se destrozó Irak. Otra Y guerra que después, Estados Unidos ganó. y después de 1 millón de muertos, dijeron, ay, no ha Ups, habido armas. no ha sido cierto. Otro falso positivo. Pero recuerden, un dato curioso, mi querido Edison, hoy, según BBC, una cadena, no, sí, BBC, una cadena británica muy seria, Cadena pública, ¿no? Cadena pública, pública, televisión pública, que, igual que Deutsche Welle y RIA en Italia, Deutsche claro. Welle en Alemania, RIA en Italia, no me acuerdo cómo se llama la española, pero la, RTV, ¿ah? RTV, Radio Televisión Español. Radio Televisión Española, pero en este caso hicieron una encuesta y cotejaron con sus encuestas anteriores, que hasta los 70s, para Europa, el que frenó el nazismo fueron los soviéticos. Después llegó la gran maquinaria publicitaria, cines, series. Y si tú preguntas a cualquier chavo ahora, la mayoría te va a decir, no, fueron los estadounidenses los que ganaron la guerra. Claro. Y ahí tienes el manejo de la narrativa. El día de ayer, China celebró los 80 años del fin de la guerra para ellos. Claro. Recuerden Claro. que Japón y China siguieron peleando desde mayo hasta la fecha. ¿Ya? Y otro falso positivo fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aunque ustedes no lo crean. De hecho, la guerra de independencia de Cuba en 1910 comenzó también como un falso positivo, pero nos estamos dando cuenta que los Estados Unidos, los dirigentes de los Estados Unidos, son los que utilizan mucho este falso Esa positivo. maniobra, porque eso no es nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto sí. no es nuevo, hay desde las No es guerras. nuevo, así es. Esto desde las guerras del Peloponeso ha habido falsos positivos. Sí, sí, sí. Y Pero comenzamos el tema, propusimos el tema para conversar ahora, porque eso es lo que es. Esa nave llena de drogas y con 11 que acaba de tripulantes, bombardear como un misil la poderosísima nación de las barras y las estrellas para demostrarnos que hay un cartel ultrapoderoso que en lanchas de ese tamaño manda miles y miles y miles de toneladas de droga y dinero por los mares del mundo. pero aquí viene la parte curiosa, ¿no? O sea, yo no tengo que tener una maestría, ni ser un genio militar, ni haber llegado al 4º grado de la escuela para saber si por ahí están pegando. No me voy a meter por ahí. O sea, se llama sentido común. Según Mark Twain, el menos común de los sentidos. Así es. O sea, es demasiado obvio. Y seamos honestos, con todo ese poder militar, no podías detener esa mugrosa lancha y capturar a los 11 tripulantes y decir, ellos solitos te van a decir, a mí me pagó Diosdado Cabello. A mí me pagó Nicolás, él vino y me pagó Nicolás Maduro. Era más eficiente como hicieron con Villavicencio, con la muerte de Villavicencio, un falso positivo en el que por ahí salió un señor a decir, y una señora, la esposa, a decir que le mandó a matar el correísmo sin pruebas y con muchas dudas, pero salió un falso positivo que ahora todo el mundo duda porque, chuta, ya no hay pruebas de que sí fue o no fue, y ahora hay una guerra entre las hijas. Ese también es un falso positivo. Estamos en el canal de falsos positivos. No les gusta, discúlpenme, amiguitos, como saben, el doctor Niño y su servidor somos de izquierda. Y en este momento necesitaríamos algo de alguien de derecha para que nos dé un contrapunto, pero conocemos, pero no quieren salir con nosotros, les da susto. Pero hablando con honestidad, topaste ese tema y extrapolemos. También el Correato hubieron falsos positivos, orquestados por el ministro de Interior de la época, los 11 de Luluncoto, por ejemplo. Ajá, ajá. Fue un falso positivo. No, que son cristianos. Hasta el sol de hoy no se ha podido encontrar una prueba fidedigna.
Y eso es lo que nos va a pasar muy pronto a nosotros con las actuales leyes que por el momento están suspendidas. Y no te digo a Edith Omiño, a Illich Romero, que bien o mal tenemos algo por donde escaparnos. A ti, si alguien dice, a mí me contaron que tú eres testaferro del narcotráfico y tu cuenta tiene $5, Congelada. eso basta y sobra para miau. Total, hay que llenar la cárcel para decir hemos logrado un Mira, cambio. lo que tú estás contando me trae a la memoria un tema muy trágico realmente en el Ecuador, que En las tiene que ver municipalidades. al contrario. Cuando el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río termina su mandato abruptamente porque él tenía una vanidad en el sentido de que luego de perder la guerra con el Perú, él decía, yo voy a cumplir los 4 años de mandato y ni un día más, ni un día menos. Entonces la oposición, que era la izquierda, el socialismo en aquel entonces, y el comunismo poderosos, que hicieron la revolución la gloriosa, se llamó la de mayo de 1944, encabezadas por Joaquín Gallegos Lara, secretario del Partido Comunista, el gran escritor del 15 de noviembre, de las cruces sobre el agua, le bailaban y le decían, Arroyo del Río, ni un día más, ni un día menos, y se le burlaban en las calles, bailando, burlándose. Cayó. Él tenía que terminar unos meses después y cayó, pero comenzó una persecución desde la izquierda, lo que tú decías, contra los arroyistas, que mira que varios ciudadanos en Quito y en Guayaquil murieron apaleados por la turba, porque un vecino cualquiera, como tú acabas de ejemplificar perfectamente las leyes que se aprobaron, señalaba y decía, ¿sabe qué? Ese vecino, él trabajó en el gobierno de Arroyo, él era, y la furia era ir y sacarle, pero matarle a palos. Varios ecuatorianos murieron garroteados por ser arroyistas. Más aún, O por Julio haberme Tobar saludado. Julio Tobar Donoso, el canciller que firmó con lágrimas en los ojos el protocolo de Río de Janeiro en el Palacio de Itamaraty, regresó al Ecuador y fue expulsado con sus hijos. Yo le conocí al hijo, Julio García, que era también escritor, pero tuvo que educarse en España porque el generalísimo Franco fue el que le dio el asilo a Julio Tobar Donoso y a Julio Tobar García, su hijo. No pudo regresar al Ecuador su hijo, perdieron todo, les incautaron todo por haber firmado el protocolo de Río de Janeiro el canciller. O sea, yo sí creo que debería tener alguna sanción, pero el Ecuador había sido derrotado en una guerra con el Perú por irresponsabilidad, no solo del presidente, sino de los altos mandos militares que se gastaron el dinero en pendejadas y no en armar a los soldados valientes como el teniente Hugo Ortiz, como Galo Molina, los oficiales que se combatieron solos. Al teniente Hugo Ortiz y al mayor Galo Molina, el Perú les hace un monumento en la selva por la valentía con la que se defendieron y defendieron nuestro territorio. Eso, pero te quería solo hacer la colación un poquito alargada, porque en el Ecuador ya han matado gente solo por señalarle con el dedo. En la época en los 70, la dictadura militar, eso es anécdota de mi padre, que me contaba. No estoy hablando del robo del tanque. Cuando se robaron el tanque. O sea, eso todavía no me cabe en la mente. El que se tanque hayan robado del Picachima un tanque, ay, no me acuerdo, de la Segunda Guerra Mundial, un Sherman. Sí, es un mixto, era un mixto, porque tenía llanta de grúa, de ruga, y adelante tenía la dirección. Y se la llevaron al frente de la Facultad de Jurisprudencia, de la Así Central. Ahí estaba, ahí estuvo siempre. ¿Ya? Pero, bueno, no hablo de eso, pero él hablaban me contaban con sus amigos, bueno, yo era un mocoso, hablaban de los pesquisas que de repente estaban infiltrados en las universidades y a veces
te decían, porque como no tenías el cabello largo, porque papi y mami no te dejaban tener cabello largo, en esa época, los 70s, tú eres un pesquisa y deben a las pistas. Sí, sí. Y le pasó a este, no me acuerdo, ese fulano de AVE, que fue que denunció los crímenes de León Febres Cordero, que también se lo sonaron los estudiantes, porque a él lo descubrieron que era un infiltrado. Claro, claro. Mira, el doctor A la derecha y a la izquierda. Rodrigo Borja contaba que en el tiempo de los pichirilos, en los años 50, a los pesquisas les llamaban pichirilos, entre ellos los que le golpearon a Alejandro Carrión, por ejemplo, que se llamaba Juan Cincielo, en una revista de izquierda, La Vanguardia, La Tarde, que escribían con Pedro Jorge Vera cuando Juan Cincielo era de izquierda. Dice el doctor Borja que en algún momento se le acercó, ellos ya dudaban de que había un pesquisa, y se le acercó un pesquisa que era de izquierda, radical, de izquierda, socialista, y le dijo, doctor Borja, ¿cómo no va a poder usted pelear contra estos corruptos que lo que hacen es recibir el dinero del pueblo en el bolsillo derecho y luego se lo pasan al bolsillo izquierdo y nos roban a todos? Dice, al otro día, yo fui detenido y me llevaron al CDP en el penal García Moreno. Y cuando le pregunté al grupo de policías que me llevaban detenido, me dijeron, ¿y por qué estoy detenido? Porque usted ha hecho declaraciones públicas diciendo que el presidente de la República se roba la plata poniéndose en el bolsillo derecho y luego escondiéndole en el bolsillo izquierdo. Me estaban metiendo preso por lo que me dijo a mí un pesquisa. Eso cuenta el Rodrigo Borja. Saludos a Eduardo Enderica. Sí, te pido que te guste este tema, Eduardo. No te olvides de poner me gusta y compartir para que más gente nos escuche y nos mande la miércoles. Pero volviendo a los falsos positivos, insisto, no es la gente que está roto por dentro, pero muestra una sonrisa, como muchos estamos haciendo ahora con los precios, la gasolina, las cosas. Y como dijo un amigo, se quejaba en un centro, en un autoservicio, se quejaba del precio del pan de rebanadas. Pasó gente y le dijo, ¿cómo es posible que sea tan caro el X marca? Y una señora, unos mayorcitos que pasaba, pero todavía es pagable. No, ahí yo estoy escuchando quejas del verde hoy, de que el verde está Querido, caro. ¿no has visto? Esta semana pasada hablamos de eso. Sí, sí, 3 verdes sí. por $1. Y Ya sigue, sí, bajó el sí. precio. Sí, sí, no te digo, mi hijo en Argentina, en La Plata, él me cuenta que compra tres verdes por un dólar. Pero es En, en en- Argentina. pero en Argentina, y en La Plata, allá al sur, donde ya están el polo sur, ya están Ya. cerquita los pingüinos. Pero algo que te quiero comentar es que los falsos positivos han hecho que la opinión popular se vierta. Y ahí vienen los casos de los golpes, las masacres que hubieron en Quito, Guayaquil, Cuenca, en todas partes de Ecuador han habido. Hay una anécdota que la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuando se enfrentaron el ejército continental y el ejército británico, los casacas rojas, supuestamente era porque los colonos habían robado un caballo. Por eso fue la guerra, ¿no? Realmente. Porque habían robado un caballo y los ejércitos y los milicianos del otro lado estaban frente a frente. Recordemos que en esa época usaban mosquetes, ¿no? Claro. Entonces, aquí viene la parte divertida. El falso positivo, el caballo nunca hubo. En lo que ahora es Connecticut, ahí fue el primer enfrentamiento. Nunca hubo. Y ahí tienes el falso positivo. Los El, continentales reclamaban un caballo que supuestamente los británicos lo habían confiscado. Los británicos reclamaban el caballo que supuestamente los continentales lo habían robado. Y así. pero en México hay una guerra de los pasteles, ¿no? Sí, sí, En y creo Rusia, que, en el Imperio Ruso, hubo una guerra eclesiástica, por decirlo de alguna manera. Dos facciones de la Iglesia Ortodoxa sacaron
se mataron mutuamente, se eliminaron, al punto que la facción perdedora quedó, que tenía más de 20,000 miembros, se quedaron con 9. ¿Y tú sabes por qué fue la guerra? Sí, porque, discúlpeme, yo no soy católico, por favor, discúlpenme, no lo sé exactamente el ritual. Nome di Padre, Filii, Spiriti Santi, amén, ¿ya? Los unos decían que 3 dedos, y otros decían que 2 dedos. Y por esa estupidez se armó una guerra en que más de 25,000 personas Bueno, la vida. hubo un enfrentamiento armado, nos llegó a guerra, entre Honduras y El Salvador por un partido de fútbol, ¿no? Que También. también, sí, sí. Pero quería contarles lo que pasó con Hitler. Hitler diseñó muy bien la invasión a Polonia, porque cuando ya Hitler pone todo su estructura, el andamiaje bélico en Colonia, en la ciudad de Colonia, la hermosísima ciudad de Colonia, de cuya ciudad solo quedó en pie la catedral, que es una catedral hermosa, y para los católicos, no sé si es verdad, les cuento que hay una capilla muy cercana, es una catedral hermosa hecha en piedra negra de las canteras vecinas. Es una catedral, si van a Alemania y tienen chance, visiten Colonia. Es realmente hermosa. La catedral tiene la capilla donde supuestamente están enterrados los 3 Reyes Magos. Ese es el atractivo también de la catedral de Colonia. O sea, Como digo, el Santo Sepulcro. pero frente a la catedral está la casa 4711, de donde nació el famoso perfume que Napoleón le quiso regalar a Josefina, y de donde vino el nombre y viene el nombre de agua de Colonia. Es el agua perfumada de la ciudad de Colonia, donde un químico encontró mezclando rosas, flores y todo, pero no le quiso dar la fórmula a Napoleón, y entonces Napoleón se inventa y dice, a ver, para tener identificado a este pendejo que no me quiere dar el regalo que le voy a dar a mi Josefina, realmente estaba loco por Josefina Napoleón, él mismo, montado en su caballo, hay una escena, inclusive, hay un hermoso tapiz También se hizo una bordado, publicidad con eso. donde está Napoleón con una brocha en manos, escribiendo el número 4711, que es la casa donde vivía el químico, que a la noche, después de eso, se fugó y nunca le dio la fórmula a Napoleón de cómo hacer el agua de Colonia. Pero sucede que Napoleón, por esa obsesión, dejó creando lo que luego sería el ordenamiento urbano, de poner nombres a las calles y números a las casas. Así de simple. Pero el falso positivo de Hitler es que pone todas las unidades bélicas en Colonia porque supuestamente hay rumores de que los comunistas van a asaltar Varsovia. En Varsovia hay una radio y asaltan un grupo de comunistas de la Unión Soviética, asaltan una radio en Varsovia con uniformes alemanes para echarle la culpa. O sea, es de película el falso positivo. Y entonces el ejército polaco, que todavía está aliado de Alemania, dispara y mata a los alemanes, supuestamente. No son alemanes, eran polacos que les llevaron el falso positivo, y Hitler dice, hay que rescatar esos cuerpos, e invade Polonia. Así comenzó la locura salvaje de la Segunda Guerra Mundial. Empezó oficialmente, estaba con antes de tiempo, pero recordemos, oficialmente, si algo tenían los aliados, que no eran tan aliados, pero es todo un ejército de falsos positivos. claro. Porque quisieron creer que la mayor invasión anfibia de la historia se iba a dar por Calais, que quedaba más cerca de Gran Bretaña, cuando realmente hicieron por Normandía, mucho más al norte. Y es más, según los escritos de la época, Hitler seguía creyendo que era un falso positivo el ataque en Normandía. Sí, él esperaba las cosas que en Calais. Montaron, es el más espectacular de la historia. O sea, eso es espectacular porque crean inflables con estructura de camiones, jeeps, personas, armas,
de Y todo, con el cosa que equipo de amplificación hacían los sonidos. todo, pero miles, miles, miles. Y los aviones alemanes veían el despliegue aliado para ir a bombardear y eran inflables. Uh-huh. Esto también se utilizó en la guerra contra Saddam Hussein, contra la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein. Saddam Hussein creó enormes maquetas y se dio el lujo de generar calor adentro para que los misiles les atinaran. Y fue un start. Los falsos positivos podemos decir muchas cosas. Sun Tzu decía, la mejor batalla es la que no se pelea. Y la guerra es el arte del engaño. Ahora estamos en una guerra, un CANI, según nuestro presidente, un conflicto armado no internacional, que no cumple ningún requisito en ninguna ley, porque esto no es nuevo, ¿ah? Esto ya está regulado, marcado y delimitado. No hay nada que se cumpla de los requisitos. El checklist, la lista de detalles. Cumple esto, cumple aquello, sigamos. No tenemos ninguna, porque todo el territorio ecuatoriano increíblemente sigue bajo el dominio de Ecuador, del gobierno ecuatoriano. No hay hay barrios tomados por la delincuencia, sí, pero la policía puede entrar y salir. ¿Te acuerdas cómo era la ronda hasta el principio del siglo, mi querido? Algo que hay que conocer Claro, a Paco Moncayo. claro, Porque la ronda entraban los policías de A4 y solo de día. claro, claro. Ahí estaba el murcielagario, el famoso murcielagario, la primera casa que comenzaba en la ronda, que era la cantina, en donde la cuenta, la relata, está incluida y detallada en la novela Entre Mars y una mujer desnuda de Jorge Enrique Ya. Adorno, que es el murcielagario, era la primera casa de la ronda, en donde en la tienda de adelante era una tienda de abastos, donde la gente iba a comprar del barrio las cosas del día. Pero con una señal, con algo La conocido, contraseña. una contraseña, te permitían pasar a la parte de atrás donde era, así más o menos como el escenario en el que estoy. Underground. Era, era Underground. un prostíbulo, era una cantina, ahí se diseñaron varios golpes de Estado, varias insurrecciones, pero hay un error porque se dice que ahí también estuvo Manuela Sáenz y Eugenio Espejo. Y eso es un poquito falso porque la ronda todavía no era una calle diseñada de ese... Ahí era una para, quebrada. era la quebrada. Era una quebrada. Ahora, recordemos, hablando de los falsos positivos, en mi opinión personal, yo no creo que los... saludos a Estela Tarihuana. Yo no creo que los narcotraficantes venezolanos del simulado de los soles o el tren de Aragua, que está más que confirmado, se les ocurra mandar uno. Según los dichos de estas personas, que cuando mandan mulas que detienen a uno o dos, realmente ellos son el señuelo para pasar por otro lado. Claro. Esto fue a todas luces. Y Marcos Rubio acaba de enviar un mensaje en X, en la red de Elon Musk, en la que dice que justifica el hecho de que por qué no, con todo el poderío que tiene Estados Unidos, pudo haber detenido la nave y hacer lo que tú decías en principio, que declaren lo que decíamos nosotros, que declaren como falsos positivos que les pagó Diosdado Cabello, que les pagó la vicepresidenta Delcy, pues bueno, cualquiera de los venezolanos en el poder. Pero Marcos Rubio dice, no, es que hay que darles una lección, que sepan que con nosotros van a explotar, no van a quedar vivos. Esa es la versión que acaba de dar en la red X. Ya estaba el debate, antes de conectarme, estaba el debate ya de las declaraciones de Marcos Rubio diciendo, así vamos a proceder. No va a haber conmiseración ni piedad para los supuestos miembros de un cártel que nadie conoce, cuando dos embajadores en Quito han dicho que la droga se va a Europa desde los puertos del Ecuador en cajas de banano. No lo digo yo, lo dijo el embajador de Italia y el embajador de Estados Unidos.
Pero podemos decir muchas cosas, ¿no? Algo patético, que, o sea, estamos tomando símiles para desencadenar una guerra. Ajá. No sé, ya no estamos en los 90, ya no estamos en el 2010. No me refiero por el año. Ahora la comunicación. Acabo de decir, mira, Marco Rubio escribió esto. Antes teníamos que esperar a que salga al día de mañana, a que Al salga otro en la día, así es. televisión, en Así la es. noche, a las 8 de la noche, en cualquier canal de televisión, el programa de noticias, si es que la editorial lo deseaba, o en el periódico el día de mañana. Pero seamos honestos, estamos en un mundo distinto. Tal es así que muchos pudimos ver el desfile de la victoria de China ayer. Lo pudimos ver apenas luces. Y también sabemos que la nueva comisión, lo que está haciéndole peso, están hablando ya de un mundo multipolar, Ajá. en donde ya decimos el dólar ya no va a ser la moneda única Debe, de cambio. debe haberles No asustado la la van a foto eliminar, de, debe simplemente haberles ya no va a asustado ser la única. la foto de Putin, Xi Jinping y Kim Kim, Jong-un, Kim Jong-un. O sea, el presidente de ya Serbia, Poroshenko, el solo presidente falta, de India, solo falta y el de India también. Estuvo el también el de de India. India, exacto, y el de India, que también, o sea, yo les iba a contar lo que decía justo yo vengo del periodismo elemental, del que no tenía estas estrategias, entonces ahí entendíamos cómo se decía, se cumplía ese adagio político que en el Ecuador decían, ay, es que los diputados se reúnen para resolver los problemas de la patria entre gallos y medianoche, y era precisamente porque las sesiones empezaban a las 8 de la noche, para que las decisiones se tomen 10, 11, 12, que era cuando ya estaban cerradas las ediciones de los periódicos, porque a las 12 de la noche, el periódico más ágil en ese entonces en el Ecuador era El Comercio, a las 12 de la noche cerraba la edición ya impresa, porque la máquina, la rotativa, empezaba a votar por miles los periódicos para a las 2, 3 de la mañana que salían los primeros, ponerles en los buses y en los aviones para que vayan a Quito, Guayaquil, Cuenca, a los aeropuertos y todo. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando trabajé en periódicos, me decían, Edison, hasta las 6 de la tarde, ruedas de prensa comunes y corrientes de cualquiera. 7 de la noche, cuando haya declaraciones de ministros. 8 de la noche, cuando haya declaraciones de guerra con el Perú. Y 9 de la noche, solo cuando esté muerto el presidente. Si no, no te abrimos más la noticia. Y recordemos que en esa época tenías que ir a buscar un teléfono y buscar una ficha. Y además yo le dictaba a una secretaria en Guayaquil, le dictaba palabra por palabra la nota. Pues después de que la obligación nuestra era escribir 10 notas al día, en el día. A las 5 de la tarde te ponías al teléfono y le decías a tu jefe, a ver, Ulloa, creo que se llamaba mi jefe en Guayaquil, ¿qué tienes? A ver, tengo esto, hermano, de eso, no me interesa. Lee solo la nota, la número 4. Te paso con la secretaria para que le dictes. O sea, te sacaban la remadre, hacías 10, te sentabas a escribir, te decían, no, la una, el número 4. Lo que tú dices es verdad. Hoy sabemos la reacción de China en segundos y la reacción de Marcos Rubio en segundos. Y también pudimos ver que esa lancha no llevaba tanta Era droga. muy No, difícil. pues Ahora, no. algo que decían los periodistas de los medios digitales, decían, pero de esas lanchas salen de las costas de Ecuador 5 al día. ¿Dónde está? Y acordémonos de algo, cuando estuvo la base de Manta, hundieron más de 100 barcos pesqueros, y según un amigo que es armador, o sea, que tiene sus barcos, tiene algunos, no voy a decir cuántos porque ya le pongo un tiro en el pecho. Entonces, él me decía, muchos de los barcos que hundieron, o sea, no toparon a dos armadores, ya, a dos dueños de barcos, nunca los toparon, pero a los que se hundían eran competencia de ellos. Siempre Pero, destruían a los barcos, por ejemplo, creó Edison Niño el Colmillo, un periódico, El Colmillo.
De repente, el comercio, el universo, la hora, el hoy, en esa época, decía, nadie le vende papel a Edison. Así es. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, en la época de esto, no podías controlar mucho el combustible, no había mucho control, pero hundían coincidencialmente, hundían esos barcos. Y a ninguno se le probó algo. Y ningún barco fue repuesto por el gobierno de Estados Unidos. Tengo entendido que el gobierno ecuatoriano pagó los barcos después de algunos años. Pagó. Eso te iba a contar porque en la sala, en el salón José Mejía Lequerica, el actual salón del Palacio Legislativo, ahí se leyó el informe de la Comisión de la Verdad, en el que se incluyeron no solo el caso Los Restrepo, los 11 los 11 del Putumayo, Consuelo los 11 Benavides. del Yuncoto, y los pescadores. Y ahí se leyó la lista de a quienes tuvimos que pagarles indemnizaciones, porque los gringos de la base de Manta les bombardearon los barcos, las lanchas. Pero te quería hacer caer en cuenta que esa lancha, que vimos ahora todo el mundo, vio esa lancha, no es la que lleva ni a México, ni a Estados Unidos, ni nada. Lleva a barcos en alta mar, que son los que llevan, porque con la violencia de los mares, ya, en alta mar, de tanto del Atlántico como el Pacífico, Son y más lanchas del que Pacífico, esperas. esas lanchas se despedazan. Entonces lo que hacen es llegar, vaciar y regresar, llegar y regresar. O sea, le Cabotaje. bajaron, le bajaron a un grupo de pendejos, pero el barco grande Con nadie bandera busca, de otro país. no busca. Algo decía, algunos han dicho esto. El mayor mercado de consumo, fue un cronista mexicano y también creo que lo dijo Claudia Sheinbaum. No, dijo algo así. Los carteles son latinoamericanos, asiáticos y europeos unos que otros. Pero ¿dónde están los carteles estadounidenses que revenden este producto? Lo dijo AMLO al terminar su AMLO, AMLO, mandato. AMLO, sí, AMLO, AMLO AMLO. lo ha repetido Claudia en el sentido de que en México, en Colombia y en Ecuador se supone que han caído los capos, el Mayo Zambada, el Chapo, el Fito, han caído. Pero en el país que mayor consumo tiene de drogas, no hay un cartel identificado, no hay un líder detenido, y más bien tenemos que aprobar leyesitas en nuestros paisitos de extradición a los Estados Unidos para que ellos les juzguen, porque yo reconozco que son tan corruptos mis jueces, que no confío en mis jueces, de que le tengo aquí a Fito para sancionarle, pero mis jueces son tan corruptos que más mejor les mando a los jueces gringos para que ellos sí les sancionen. O sea, el reconocimiento tácito de que soy un pendejo y tengo unos jueces corruptos que no pueden ni siquiera sancionar. Y claro, tampoco tengo las cárceles de seguridad para tenerle a Fito porque se me escapan De con botas. nuevo. El último capo de contrabando de sustancias ilícitas que cayó en Estados Unidos, el capo, no te digo esos, el líder de los Hells Angels, el de los Mohicans, no, el último capo preso en Estados Unidos, y no fue preso por eso, fue Al Capone, Alfonsino Capone, y fue preso por evasión tributaria. Sí, le encontraron. ¿Ya? Eso fue el último capo, allá en los años 30. O sea, que tú te la creación. La moral, como yo siempre digo, ¿tú aceptarías consejos de matrimonio, de una relación sana, de alguien que es soltero y, según él, casto? Dejo esa inquietud. Pero recuerda que, y quería recordar el último falso positivo, que tuvo mucho éxito, fue el de Ronald Reagan con las drogas, el caso Irán Contras, en el que se vendían drogas a nombre de los Estados Unidos. Sí, sí, y además quien coordinó todo esto, a pedido del propio Ronald Reagan, el coronel Oliver North, de quien el propio Ronald Reagan contrató a una empresa de juguetes para niños
que le hizo muñecos del coronel Oliver North como héroe, porque era el que coordinaba los aviones que llevaban droga hasta desde Centroamérica, Desde desde Nicaragua en México. concreto, Y porque luego eso las mismas avionetas botaban con paracaídas armas para el ejército contra y dinero que estaban en las fronteras con Guatemala, en Belice, en Honduras, para que invadan a los comunistas nicaragüenses del Frente Sandinista. y también Pero hicieron lo mismo en Irán. cuando se dieron cuenta, los vagos de los contras nicaragüenses vivían muy cómodos engañándoles a los gringos porque no iban a combatir, recibían la comida, vendían las armas. Era tan fácil porque las avionetas les bajaban. Entonces decían, a ver, si estos gringos nos están, ¿para qué me voy a matar? O sea, ¿para qué me mato en una guerra que los sandinistas, que pelearon 40 años contra Somoza, son superiores como ejército? Me van a... No, no. Entonces, hacían falsos movimientos de tropas. Estamos moviéndonos en la frontera de Guatemala. Mentira. Nunca combatieron, no quisieron nada. Recordemos que algo más actual, aunque no lo crean, Vladimir Zelensky, presidente de facto de Ucrania, hizo exactamente lo mismo para pelear con los rusos. 1, 2. Hay una película que deben es un salto para que vean este tipo de falsos positivos. Cómo se crean organizaciones terroristas. Por ejemplo, el cartel, el sastre de Panamá. Vean esa película, les va a encantar. Lo vi. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, no es para intelectuales, es para todo el mundo, para todo el público. Se van a reír, se van a decir, ¿en serio? ¿En serio los estadounidenses son tan lentos? No. El ejército estadounidense no es cojudo. Pero cuando hay bandos que quieren creer que algo es malo, así de simple, como nos hicieron creer a nosotros, y porque ya ahora solo queremos creer que en Estados Unidos la vida es más sabrosa. Y el último falso positivo. ¿Cómo perdió las elecciones Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso? Con un falso positivo que vino el propio fiscal de Colombia en el avión presidencial del presidente Duque en aquel entonces a dejarle los documentos secretos a la fiscal de Ecuador en los que se había descubierto que el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla vieja y ya en retirada, le había financiado con $100,000 o sea, un grupo guerrillero que está en el monte perseguido por 3 ejércitos, en donde hay 7 bases militares de Estados Unidos, se dé el lujo de tener un tesorero con una mochila con $100,000 que manda por toda la selva de Colombia, pasa la frontera con Ecuador, le entrega a Andrés Arauz para la campaña. O sea, ¿no era más fácil pedirle a un narcotraficante que le entregue en el banco del Pichincha o en el banco de... No, pero vino el fiscal de Colombia, montaron en la patraña y así ganaron las elecciones. Y el fiscal de Colombia cayó preso, por si no lo sepan, ¿ah? El fiscal de Colombia que está preso. Está preso por falsos positivos. Pero que desde la creación, ser falso positivo no es estar solo roto por dentro. Estamos rotos por dentro, tal vez. Seguimos para adelante sin miedo y sin duda. Pero este es el momento de decir, levántate y lucha. Ya nadie va a luchar por ti. Deja de ver cómo te quitan derechos. Deja de ver, recién este fin de semana, los policías, 2 policías, malos elementos, no lo sé, pero quizás amparados, por eso, ¡ay! Me van a dar el indulto. Ajá. Creídos que les van a dar el indulto. No, no es constitucional y los van a fregar de por vida. Porque el rato que te dan el indulto, tienes que haber aceptado la culpa. Mataron con 9 tiros a un chico de 26 años, arquitecto, graduado y con trabajo. Inocente, en un auto. A nosotros que estamos a pie cogiendo el bus, ¿qué no nos puede pasar? Un falso positivo que por suerte no llegó a más porque alguien estuvo filmando con el celular. Cuando un estudiante afrodescendiente
de gastronomía. Cuando estudias gastronomía tienes que llevar tres cosas: un pelapapas, una puntilla y un cebollero, que es un cuchillo de hoja ancha. Los tenía envueltos y ya, y le quisieron sembrar droga. Eso pasó aquí en Ofelia hace meses. Pero ustedes dependen no ser la siguiente víctima. Mi querido Edison, por favor, despida el programa. Y desde la cultura hay que generar esta conciencia de una rebelión que es necesaria como generación para provocar lo que tiene que ser el futuro en el Ecuador. Nosotros cumpliendo con este papel para que la historia no se repita. Y si se repite, que sea solamente para recordar los viejos tiempos en este programa que vuelve el próximo miércoles. ¡Producción! Creo que se nos fue a otro programa. Se fue a otro programa. Ya nos dejó abandonando. ¡Ah, ya, avisa!